Vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Lucas. Y hemos estado viendo que desde el capítulo 16, que hemos estado en el Evangelio de Lucas, el tema que se ha estado desarrollando en todo ese contexto es sobre el reino de Dios. Y el reino de Dios se menciona en este pasaje, en el contexto, que fue y es anunciado por la palabra de Dios, que el reino de Dios hemos visto que es un ya, pero todavía no. Aunque el Señor ya está reinando en su iglesia, aún esperamos el tiempo en el que el Señor volverá para consumar su reino eternamente. Hemos visto que quienes forman parte del reino de Dios son personas que deben orar siempre, y eso lo vimos en la parábola de la viuda, ¿recuerdan? Donde se animaba a ser como aquella viuda insistente, orando siempre y no desmayar. Hemos visto que en el reino de Dios, a través de la parábola del fariseo y el publicano, se nos enseña que quienes están en el reino de Dios deben ser personas humildes, no que se autojustifiquen delante de Dios, reconozcan su pecado. Y hemos visto que el reino de Dios no hay distinción de edades. El reino de Dios también es para los niños, ¿recuerdan? El reino de Dios también es para los niños. Decíamos que nadie es lo suficientemente mayor para que el Señor lo salve, como nadie es tampoco lo suficientemente joven como para que uno diga, no va a entender. El Señor tiene poder para hacer entender. Hay unas palabras hermosas del Señor que Él decía. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús entraba y sus discípulos estaban cantando y las personas le decían que se callen, dile a tus discípulos que se callen? El Señor Jesús les dijo, no, si ellos se callan, las piedras cantarían. Y si el Señor tiene poder para hacer cantar a las piedras, ¿cómo no va a tener poder para dar vida incluso a los niños, verdad? Y hacerles entender su verdad. Ahora, queridos hermanos, se nos narra una historia que nos ayudará a responder la siguiente pregunta. Y si está tomando apunte, esta es la pregunta que quiere responder esta historia. ¿Cómo una persona llega a formar parte del reino de Dios? ¿Cómo una persona llega a alcanzar la vida eterna? Vamos a aprender a la luz de este texto sobre la doctrina del estado pecaminoso del ser humano, como también vamos a aprender sobre la doctrina de la salvación del Señor. Vamos a ver 3 puntos en Lucas capítulo 18, versículo 18 al 30. Punto número 1, una pregunta fundamental. Punto número 2, la exigencia de Dios. Y punto número 3, una promesa de vida eterna. Voy a invitarles, queridos hermanos, a que inclinemos nuestros rostros y vayamos en oración. Señor, en este tiempo que vamos a abrir tu palabra, rogamos con humildad delante de ti que hables a nuestro corazón, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos des entendimiento para poder captar todo lo que vamos a estar aprendiendo, nos des humildad para poder aplicarla a nuestra vida, Señor. Como también, Señor, te ruego que puedas guiar a mis hermanos en luchar quizás contra el cansancio, sueño en este tiempo, y a mí, Señor, guíame para ser fiel y claro al momento de hablar tu verdad. Gracias te damos, en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, abrimos nuestras Biblias. Lucas capítulo 18. Vamos a entrar a nuestro primer punto, versículo 18. Nuestro primer punto, una pregunta fundamental. Damos lectura a nuestro pasaje, Lucas capítulo 18. Leemos en primer lugar versículos 18 y 19. Empieza diciendo nuestro texto. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Bien, el versículo 18 inicia presentándonos a aquel que va a ser el personaje con el que el Señor Jesús va a estar conversando en esta historia. Y se nos inicia presentándolo como un hombre principal. Esta descripción de principal
era una descripción que se usaba para referirse a personas que tenían algún tipo de cargo en alguna área. Por ejemplo, en otro pasaje, cuando se habla de Nicodemo, se lo presenta como un principal entre los judíos, ¿verdad? Es decir, era una persona que tenía un cargo entre el pueblo judío. Eh, Y vemos que esa era la descripción que se usaba con la palabra principal. Algo parecido también vemos en Lucas capítulo 10, un texto que ya estudiamos anteriormente. Lucas capítulo 10, versículo 25, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No era la primera persona que se acercaba al Señor Jesús con esta pregunta, ¿verdad? Era una pregunta constante. Se la hizo Nicodemo, se la hizo este otro intérprete de la ley. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Otro detalle que nos presenta la Escritura es la característica de esta persona. No solamente era un hombre principal, es decir, alguien que tenía un cargo. Algunos comentaristas dicen que probablemente tenía un cargo político. Es por eso que algunos se refieren a esta parábola, a esta historia, no como el joven rico, sino como el joven gobernador rico, ¿sí? Porque probablemente se estaba tratando de una persona que tenía un cargo público. Ahora, otra característica es justamente que era joven. En nuestro pasaje de Lucas no se nos dice que era joven, pero el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 20, ahí sí nos dice que esta persona era joven. ¿Qué tan joven? No lo sabemos, ¿sí? Es muy difícil poder determinar qué tan joven era esta persona, porque era considerado una persona joven, alguien menor probablemente a los 30 años. Entonces era más o menos la idea de alguien joven. Esta persona joven, con un cargo público, se acercó al Señor Jesús. Estamos viendo un poquitito de detalles que nos presentan. Si me acompañan al Evangelio paralelo que cuenta la misma historia, en Marcos capítulo 10, nos va a decir la forma en la que se acercó este joven a nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 10, versículo 7. Marcos capítulo 10, versículo 7. Perdón, 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Es decir, Marcos no solamente nos dice que esta persona se acercó al Señor a Jesús para preguntarle, sino que vino corriendo, tenía urgencia, él estaba urgido de encontrar una respuesta a su duda. Pero también vemos quizás la actitud humilde con la que este joven se acerca al Señor Jesús, que se arrodilló delante de él. Muy bien, queridos hermanos. El propósito por el cual esta persona buscó a Jesús era para hacerle una pregunta. La razón por la que esta persona estaba tan urgida de hablar con el Señor Jesús es que él tenía una duda y quería saciar su duda. Ahora, aquí algo importante que nosotros debemos entender, queridos hermanos, es que luego vamos a ver en la desilusión de este joven, vamos a ver que probablemente la duda que él tenía, la pregunta que él tenía una respuesta ya formulada, ¿sí? Él tenía probablemente una idea en su mente de qué debía hacer para heredar la vida eterna. Así que este joven vino a preguntar algo que él probablemente ya tenía algo concebido en sus pensamientos. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mis queridos hermanos, esta es la pregunta más fundamental que un ser humano puede realizarse en su peregrinaje en esta tierra. La pregunta de ¿dónde voy a ir?
luego de morir? ¿Qué va a ser de mi vida después de este tiempo? La palabra del Señor nos muestra que luego de la muerte, el ser humano fue creado para existir, ¿sí? Para vivir siempre. El tema está que Dios ha determinado que solamente los suyos van a ser resucitados para gloria y otros van a ser resucitados para juicio, ¿verdad? Así que la palabra del Señor, cuando esta persona dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Su pregunta es justamente, ¿cuál va a ser mi estado? ¿Qué debo hacer para estar en la resurrección con el Señor? Con el Señor. A eso se refería el concepto de vida eterna, al estado posterior a la resurrección de los muertos. Ahora, ¿cuál es la respuesta del Señor Jesús? Volvemos a nuestro pasaje en Lucas 18. ¿Qué le respondió el Señor Jesús a este joven? Jesús le dijo, versículo 19, preste mucha atención. En primer lugar, Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. En primer lugar, lo que el Señor Jesús le corrige es, ¿por qué me estás diciendo maestro bueno? Ahora, aquí nosotros podemos preguntarnos, queridos hermanos, ¿por qué el Señor le está corrigiendo esto? ¿Será que el Señor está diciendo, yo no soy maestro bueno? Fíjense, esta persona le dice, maestro bueno, y el Señor Jesús le dice, no, ¿por qué me dices maestro bueno? Y luego le va a decir, solamente hay un bueno, Dios. Alguno podría creer que el Señor Jesús implícitamente está diciendo que Él no es bueno, o también estar diciendo, al decir que solo Dios es bueno, implícitamente estar diciendo que Jesús no es Dios. Hay quienes creen eso. Pero, queridos hermanos, eso es incorrecto. El Señor Jesús no está negando su deidad. Tampoco está negando que Él sea bueno. Pero, ¿cuál es la razón por la que el Señor Jesús entonces le corrige a este joven? Bueno, como hemos visto en otras ocasiones, el Señor Jesús solía responder no solamente a las preguntas que salían de la boca de las personas, sino que el Señor Jesús sabía conocer el pensamiento y las intenciones del corazón. Hay un versículo que siempre me gusta mencionar que está en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Y este pasaje es interesante porque está justamente antes de la conversación de Jesús y Nicodemo. Juan capítulo 2, vamos a ver versículo 24 en adelante. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y presta atención al 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en él, hombre. Este pasaje es muy importante porque quiero que presten atención ahora a lo que sigue en Juan capítulo 3, que es la conversación de Jesús con Nicodemo. Versículo 1 de Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo les pregunto, mis queridos hermanos, ahí leyendo el texto, ¿en qué momento Nicodemo le preguntó eso a Jesús? Lea el texto. Nicodemo en ningún momento le preguntó nada a Jesús. Nicodemo lo único que llegó cuando habló con Jesús fue decirle, sabemos que tú vienes de Dios. Fue lo único que hizo Nicodemo. Pero Jesús respondió algo. ¿Cómo Jesús sabía lo que quería preguntarle Nicodemo? Es porque el Señor Jesús conocía los pensamientos y las intenciones del corazón de Nicodemo.
De la misma manera, queridos hermanos, encontramos otros pasajes donde vemos que el Señor Jesús conocía el pensamiento de las personas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, versículos 20 al 22. Esto es cuando el Señor Jesús sana a un paralítico, pero primero le dice, tus pecados te son perdonados. Versículo 20, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados al paralítico. Entonces, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y fíjense lo que dice el versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Se dan cuenta? Jesús está respondiendo a una pregunta que le hicieron. No, está respondiendo a lo que él veía que estaban pensando y tenían en sus corazones. De igual manera, cuando vemos la historia del joven rico, vemos nosotros que este joven viene y se acerca y de labios para afuera puede decir algo. Maestro bueno. Pero el Señor en su respuesta está corrigiendo algo que él vio en sus pensamientos y su corazón. ¿Qué es lo que el Señor se adelanta y quiere corregir? La respuesta del Señor estaba exponiendo que en el corazón de esta persona él se consideraba bueno. Esta persona tenía un concepto superficial de quién era bueno y quién no. Y obviamente, este joven se consideraba a sí mismo bueno. Así que el Señor Jesús está respondiendo a esa intención del corazón. Queridos hermanos, es por eso que el Señor Jesús desde el principio se adelanta a esa intención de su corazón y le aclara diciendo, te voy a corregir una cosa, nadie hay bueno, solamente Dios. Y es aquí donde yo les decía, queridos hermanos, que vamos a aprender la doctrina del estado pecaminoso del ser humano. Queridos hermanos, esta declaración del Señor Jesús es una realidad del diagnóstico de la condición humana. No hay nadie bueno. Nadie, queridos hermanos. El ser humano es totalmente pecador. Esto es lo mismo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10. Si me acompañan en sus Biblias, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Queridos hermanos, este diagnóstico del estado pecaminoso del ser humano señala que nadie entenderá correctamente el Evangelio si primero no reconoce su realidad pecaminosa. Según el estándar de Dios, todo ser humano pecador no es bueno. No puede hacer algo perfectamente bueno. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos esto, mis queridos hermanos? Porque en nuestra sociedad hay muchos, han debido escuchar alguna vez este concepto, filántropos. ¿Saben lo que significa eso? Son personas que realizan acciones buenas, vamos a ponerla así, de beneficio para la sociedad, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros entendemos esto? Porque nosotros leemos este pasaje que Jesús dice, no hay nadie bueno, solo Dios. Vemos lo que dice Pablo, no hay bueno, ni siquiera uno, pero usted puede decir, no hay personas buenas. Ahora, querido hermano, ¿cómo lo entendemos? ¿Quién está equivocado? ¿Sí? ¿Lo que dice el diagnóstico de Dios o lo que nosotros podemos llegar a entender? Y es que, queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que entender es que nuestro concepto de bueno es muy diferente al concepto que Dios tiene de algo bueno. Por ejemplo, nuestra confesión de fe, en el capítulo 16, párrafo 1,
cuando habla de las buenas obras, dice lo siguiente, preste mucha atención. Las buenas obras son solo aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Se lo vuelvo a leer. Confesión de Fe, capítulo 16, párrafo 1. Las buenas obras son solo aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Y nosotros podemos decir, sí. Hay personas, por ejemplo, que realizan esas acciones buenas. Hay personas que donan mucho dinero para dar de comer a pobres, para construir pozos de agua donde la gente no tiene agua, para dar vestimenta. Hay muchas personas que hacen eso. Pero fíjense, el capítulo 16, párrafo 7 de nuestra confesión, lo define de esta manera esta parte de las obras. Escuchen bien. Las obras hechas por hombres no regenerados. ¿Quiénes son los hombres no regenerados? Los incrédulos, ¿sí? Los incrédulos, aquellos que Dios aún no ha cambiado su corazón. Las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y son de utilidad tanto para ellos mismos como para otros, aún así, fíjense el estándar de Dios, puesto que no proceden de un corazón purificado por la fe, ni son hechas de una manera correcta conforme a la palabra, ni para un fin correcto, que es la gloria de Dios, son por lo tanto pecaminosas. Fíjense el estándar de Dios. Dios con respecto a las obras, no solamente a Él le interesa las obras en sí, sino que para que sea una obra aceptada por Dios, tiene que ser hecha por un corazón purificado, santo. Tiene que ser hecha de la forma correcta, revelada por el Señor, y tiene que ser hecha con el propósito correcto. ¿Cuál es el propósito correcto? La gloria de Dios. Hay muchas personas que hacen este tipo de obras, quizás, para recibir el reconocimiento, ¿sí? O hay muchas personas que lo hacen con otros propósitos, que no es la gloria de Dios. Para Dios, ese tipo de obras ya no son buenas. ¿Por qué? Porque no son hechas de la forma correcta. El estándar de Dios, queridos hermanos, es tan alto que ningún ser humano puede alcanzarlo. El estándar de Dios de perfección es tan alto que ningún ser humano caído puede osar llamarse bueno a sí mismo delante de Dios. Por eso el Señor Jesús dice, solo Dios es bueno. Queridos hermanos, nadie es bueno. Todos somos pecadores. Ese es el diagnóstico de Dios. En segundo lugar, que vemos la respuesta del Señor. El Señor le responde a su pregunta llevándole a contemplarse en la ley. Hemos visto la primera parte, ¿verdad? El Señor le corrige eso de maestro bueno. El Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay un solo bueno, que es solo Dios. Pero en segundo lugar, en la respuesta del Señor Jesús, ahora el Señor Jesús va a llevar a este hombre a contemplarse delante la ley. Volvemos a Lucas 18, vamos a leer el versículo 20. Lucas 18, verso 20. Sigue la respuesta del Señor Jesús. El Señor Jesús le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, lo primero que debemos considerar con este aspecto de la ley es que el Señor va a llevar a este joven a contemplarse delante de la ley. Y aquí permítanme hacer una aplicación importante, mis queridos hermanos. Esta es la forma correcta en la cual se debe presentar el Evangelio. Usted no puede presentar las buenas noticias de salvación a alguien si primeramente esa persona no se considera ante la ley
y el carácter santo de Dios. Ninguna persona va a entender que necesita salvación si primero no reconoce que es pecador. ¿Entienden? Hay muchos que han cambiado el evangelio de Jesucristo y ocultan la parte de pecador. No, 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 no. Si le digo a él que es pecador, se va a enojar porque no le gusta que le digan que es pecador. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo va a entender que necesita ser salvado? ¿Entienden? Es por eso que el Señor Jesús lo primero que hace, luego de corregirle, es, ahora ve, mira la ley. Mira la ley de Dios. ¿Entienden, queridos hermanos? Así que cuando usted quiera predicar, hablar del evangelio a alguien, no olvide, querido hermano, que necesariamente debe hablarle de su pecado. Eso consiste. Debe hablarle de su pecado para luego presentar la buena noticia de salvación para aquel que cree y se arrepiente de su pecado. ¿Verdad? Bien, queridos hermanos, entramos a nuestro segundo punto, viendo esta respuesta del Señor Jesús. La exigencia de Dios. Versículo 20. El Señor Jesús le va a dar una lista de mandamientos. Ante la pregunta de qué haré para heredar la vida eterna, el Señor le presenta la ley. Algo que debemos aclarar es que alguien podría pensar que el Señor está diciendo que alguien puede salvarse obedeciendo la ley. Pero eso nosotros vemos a la luz de la palabra que es imposible. La respuesta es no. Nadie puede salvarse obedeciendo la ley. ¿Pero por qué el Señor le está respondiendo de esta manera? Veamos claramente. La respuesta de este joven es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le va a mostrar los mandamientos, la ley de Dios. ¿Cómo nosotros podemos explicar de forma clara que el Señor no está diciendo que Él puede salvarse obedeciendo? ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando nosotros vemos en la Escritura, vemos que Dios no cambia. Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto y sus estándares no cambian. Dios nunca va a cambiar. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos en el principio, es algo que hemos estado aprendiendo en el catecismo los días sábados con los chicos, hemos aprendido que en el principio Dios le dio un pacto a Adán y Eva, conocido como el pacto de obras, ¿verdad? ¿Cuál era la exigencia de Dios a Adán y Eva? Obediencia perfecta. Esa era la exigencia de Dios a Adán y Eva. ¿Cómo nosotros podemos saber que la exigencia de Dios para Adán y Eva era obediencia perfecta? Porque ¿cuántos pecados fueron suficientes para ser expulsados? Uno solo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la exigencia de Dios desde el principio era obediencia perfecta. Yo te pregunto, querido hermano, ¿crees que Dios cambió en el tiempo? ¿Crees que Dios cambió sus estándares y ahora dicen ya, antes exigía que obedezcan perfectamente, pero ahora no? No, Dios no ha cambiado su exigencia. Él sigue exigiendo ¿qué? Obediencia perfecta. Ahora, queridos hermanos, ¿es posible que algún ser humano obedezca perfectamente a Dios? No. Es imposible. Y es eso lo que el Señor le va a mostrar a este joven. Es eso lo que el Señor Jesús quiere mostrarle. Quiere mostrar que la exigencia de Dios de obediencia perfecta, ningún ser humano puede alcanzarla. Es por eso que no hay nadie bueno. Esa es la realidad. Dios exige perfección absoluta y el ser humano pecador no es bueno y por lo tanto no puede alcanzarla, no puede obedecer la ley. El problema de este joven es que este joven creía que él había obedecido los mandamientos. Ahora veamos los detalles de los mandamientos, ¿sí? Si usted se habrá dado cuenta, hay una lista de mandamientos que el Señor Jesús le nombra. ¿Cuántos mandamientos les nombran el Señor Jesús a este joven? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos mandamientos faltan? 5.
Y uno pregunta, ¿por qué el Señor Jesús solamente le nombró 5? ¿Ah? Bueno, veamos algunos detalles sobre los mandamientos. En primer lugar, algo interesante con respecto a los mandamientos es que se solía, y también es interesante saberlo, los mandamientos se suelen dividir en dos tipos de mandamientos, ¿sí? Los mandamientos que nos hablan sobre el deber del hombre hacia Dios. ¿Cuáles son los mandamientos que nos hablan del deber del hombre hacia Dios? Son los primeros, que nos dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y número 4, guardarás el día de reposo. Esos 4 primeros mandamientos son los mandamientos que expresan la responsabilidad del hombre hacia Dios. Y los otros 6 mandamientos son los mandamientos que expresan la responsabilidad del hombre con los demás, ¿sí? Con sus prójimos. Ahora, obviamente, ¿cuál es la parte que el Señor Jesús a propósito no la nombró? La primera parte, ¿verdad? Los primeros mandamientos de la responsabilidad del hombre hacia Dios. El Señor Jesús no nombró ninguno de esos mandamientos. Pero de la segunda mitad, también el Señor no nombró a propósito uno de los mandamientos. ¿Cuál? A ver, presta atención. ¿Cuál de los mandamientos no nombró el Señor Jesús? Hemos nombrado, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y falta, no codiciarás. ¿Se dan cuenta la intención del Señor Jesús al no nombrar? ¿Por qué? Desde el principio hemos visto que el Señor Jesús ya conocía los pensamientos y las intenciones del corazón de este joven. El Señor Jesús ya conocía cuál era el problema del corazón de este joven. Así que el Señor Jesús ya sabía cuáles eran los mandamientos que él creía que él ya obedecía. Y por eso él les nombra. Pero no les nombró los otros mandamientos porque el Señor sabía que claramente no los cumplía. Claramente. Y ahora esto nos muestra el concepto superficial que tenía este joven de quién es bueno y quién puede cumplir la ley o no. Porque si usted se da cuenta, varios de estos mandamientos tienen que ver con algo del corazón. Por ejemplo, no codiciarás. Esto es en un librito, creo que le mencioné en alguna ocasión, que se conoce como Pecados Respetables, es un librito, y habla de que hay ciertos pecados que están tan ocultos que nosotros a veces no sabemos que los tenemos, ¿verdad? Están bien ocultitos por ahí. La codicia es uno de esos pecados. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir y aquí ver, el hermano Jorge tiene la codicia por acá. No, porque no es un objeto, ¿verdad? No es un objeto, no es como matar, por ejemplo. ¿Cómo yo puedo saber si he infringido matar superficialmente? Bueno, cuando vemos que si le quité la vida a otro, ¿verdad? Y esa es una forma superficial de ver los mandamientos. Este joven tenía esa forma de ver. Y es por eso que él creía que los había cumplido todos. Fíjense la respuesta de este joven. Versículo 21. El Señor Jesús le presenta los mandamientos y este joven empieza a ser como Kiko, ¿no? ¿No? Y responde en el versículo 21. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo, queridos hermanos. Fíjense la arrogancia de este joven. Todo lo he guardado desde mi juventud. Algo para que podamos entender. ¿Qué estaba diciendo este joven? ¿A qué se refería con que todo lo he guardado desde mi juventud? Otra traducción va a decir, todo lo he guardado desde mi niñez. Los judíos realizaban algo que se conocía como el Bar Mitzvah. No sé si alguna vez has escuchado eso. El Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah era una celebración que se realizaba en el momento en el cual un niño pasaba a ser responsable de cumplir la ley.
¿En qué edad solía hacer eso? ¿Entre los 12 o 13 años? Entre los 12 antes de los 12 o 13 años, el muchacho estaba bajo la tutela total del padre, ¿sí? No era muy obligatorio que el muchacho vaya a la celebración. Si el padre quería, lo podía llevar, si no, no pasaba nada, ¿no? Pero luego de los 12, 13 años, ya tenía la obligación delante de la ley de ir a las celebraciones, ¿sí? A las celebraciones que tenía el pueblo judío. Paréntesis, es por eso que algunos señalan, ¿recuerdan a qué edad el Señor Jesús fue al templo cuando era niño? A los 12 años. Algunos comentaristas por eso sugieren diciendo, es porque desde esa edad era la edad en la cual los niños empezaban a tener responsabilidad ya independiente de cumplir la ley. Bien, queridos hermanos, cuando este joven dice, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿él qué está diciendo? Desde mis 12 años lo he guardado, he obedecido todo. Desde que soy responsable de obedecer la ley, lo he cumplido todo. Esto muestra el corazón orgulloso de esta persona, como también sigue mostrando el mal entendimiento que él tenía de la ley. Porque, queridos hermanos, es imposible que una persona guarde toda la ley. ¿Por qué es imposible, queridos hermanos, que una persona guarde toda la ley? En primer lugar, es imposible que una persona guarde toda la ley porque el estándar de perfección de Dios es tan alto que la palabra de Dios dice que si tú incumples uno de los mandamientos, te haces culpable de todos. Santiago capítulo 2, versículo 10. Eso nos dice que si tú infringes un punto de la ley, ya te haces culpable de toda la ley. Nuevamente les vuelvo a mostrar el estándar de perfección de Dios. ¿Cuántos pecados fueron suficientes para la condenación? Uno solo. Por lo tanto, ¿cuántos pecados son suficientes para infringir toda la ley? Uno solo. Así que si una persona llega a decir, yo cumplí toda la ley, ¿qué está diciendo? Yo soy perfecto. ¿Te das cuenta? Porque está diciendo, yo no he pecado nunca, lo cual es imposible. Hay un pasaje que les leía anteriormente, cuando meditábamos en los 10 mandamientos. Primera Juan, capítulo 1, versículo 8. Primera Juan, capítulo 1, verso 8. Vamos a leer al versículo 10, porque va a hacer énfasis el texto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo primero que la palabra de Dios nos va a decir en este texto de alguien que dice, yo no he pecado nunca, es, te estás engañando, ¿sí? Te estás engañando a ti mismo, porque es imposible que nunca hayas pecado. Pero en segundo lugar, quiero que ahora vayamos al versículo 10. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿A quién le hacemos mentiroso? A Dios. Porque Dios dice que todos somos pecadores. Así que eso es lo que nosotros debemos entender, queridos hermanos. Este joven que estaba diciendo, todo lo he guardado, yo he obedecido toda la ley, se estaba engañando a sí mismo, sí, pero también estaba diciendo que Dios era mentiroso, de forma implícita. De la misma manera, quiero decirte, si tú crees que no eres pecador, te estás engañando. Y peor aún, estás acusando a Dios de mentiroso. Vamos a Lucas 18, nuevamente, versículo 22. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús al ver esta actitud de este joven?
Verso 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Ante eso debemos aclarar una cosa, queridos hermanos. No es que el Señor Jesús verdaderamente le creyó, ¿verdad? No es que el Señor Jesús, yo le creo que obedeció todo. No, sino que el Señor Jesús le va a confrontar. ¿Y por qué solamente le menciona una cosa? ¿Recuerdan lo que decíamos de Santiago 2:10? Si nosotros infringimos un punto de la ley, la infringimos toda, ¿verdad? Nos hacemos culpables de todas. Entonces el Señor Jesús, ¿qué le quiere mostrar a este joven? Le quiere mostrar que él verdaderamente no obedeció la ley, sino que infringió toda la ley. Por eso le dice, a ver, sigamos con el diagnóstico. Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Bien, queridos hermanos, debemos hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, el Señor no está apoyando de ninguna manera la doctrina de salvación por obras. No significa que si tú haces obras, vas a ganarte el cielo. No. Lo que el Señor Jesús quería hacer simplemente era hacerle entender a esta persona de que no era perfecto, de que sí había infringido la ley. Otra aclaración que debemos hacer. Esto de ninguna manera significa que para seguir a Cristo debes vender todo lo que tienes para ganarte el cielo. ¿Sí? No significa eso, sino que el Señor está dirigiéndose a esta persona específica con su caso específico. ¿Sí? ¿En qué sentido? Para esta persona, la riqueza se había vuelto en su Dios. Para esta persona, la riqueza sí lo había esclavizado. Queridos hermanos, ¿el dinero es bueno o malo? Es un objeto. No es ni bueno ni malo. Es como si yo le pregunto, querido hermano, ¿la silla es buena o mala? ¿Usted qué me va a decir? ¿Es buena o mala? Es un objeto, ¿sí? Pero esta silla puede servir para que yo me siente o sirve si es que yo la agarro y le doy un sillazo a alguien. Entonces no es que la silla es buena o mala, sino tiene que ver con el uso que yo le dé. El dinero, ese es el tema. El problema de las riquezas está en el corazón del hombre. Y es por eso que el Señor no es que va a decir que, todo el que tiene riqueza debe vender todo lo que tiene, porque recuerde, hay personajes en la Escritura que fueron muy ricos, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Abraham. Abraham era muy rico. Job era muy rico. Tenemos el caso de los reyes de Israel, ¿verdad? David. Ahora, este hombre era muy rico, pero el problema de la riqueza es que para él sí era un problema. ¿Entienden? Querido hermano, hermana, esto nos muestra una cosa. Nos muestra que las luchas con el pecado que nosotros tenemos son muy diferentes. Lo que para ti puede ser normal, puede que para mí sea ocasión de tropiezo y lucha. Es lo que estamos viendo. Para este hombre, la riqueza sí era un problema. Es por eso que el Señor le dice, debes renunciar a eso y seguirme. Se había vuelto su Dios. Ya hemos hablado en otros pasajes sobre el tema de la riqueza. El Señor Jesús, por ejemplo, en Mateo 6:24 va a decir que ninguno puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a las riquezas. Es eso lo que está diciéndole el Señor. No puedes, tú quieres seguirme, no puedes tener de Dios a las riquezas y de Dios al Señor. No, tienes que escoger a uno. ¿Cuál fue la reacción, queridos hermanos? Bueno, tenemos que entender que obedecer al llamado del Señor que estaba haciéndole de vende todo lo que tienes y sígueme, obedecer a ese llamado no era la forma de ganarse la salvación, sino que obedecer al Señor era una evidencia de una verdadera fe. Y eso es lo que tenemos que tener en claro, queridos hermanos. La obediencia
no es una forma en la cual las personas se ganan el favor de Dios. Querido hermano, hermana, usted no se gana el favor de Dios a través de su obediencia, pero la obediencia es una evidencia de la verdadera fe. Es lo que el Señor Jesús decía: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto de una vida que ha sido restaurada por el Señor? La obediencia al Señor. Y aquí quiero animarte a hacerte una evaluación, querido hermano. Si la obediencia a la palabra de Dios es la evidencia de la verdadera fe, quiero preguntarte, ¿cómo estás en tu vida de obediencia a Dios? ¿Obedeces? ¿Obedeces la palabra de Dios? Déjame decirte con todo el pesar de mi corazón que si no te interesa obedecer la palabra de Dios, tristemente es porque quizás en tu corazón aún no hay verdadera fe. No hay verdadera fe. Y quiero que veas la reacción de este joven. Este joven escuchó esa invitación del Señor. Deja todo y sígueme. ¿Cómo reaccionó? Versículo 23. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Se puso muy triste. La razón de su tristeza. Eso confirma algo más profundo en su corazón. No solamente era un hombre codicioso, ¿sí? Sino que también claramente era un hombre que había infringido el primer mandamiento del Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento del Señor? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Recuerden que al Señor Jesús le preguntaron cuál es el primer y más grande mandamiento. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Claramente este joven no amaba al Señor con todo. Amaba más sus posesiones, amaba más sus riquezas. Y mis queridos hermanos, el dinero se había convertido en su ídolo. Queridos hermanos, así como este joven tenía su ídolo el dinero, Juan Calvino solía decir: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y así como él tenía de ídolo a las riquezas, quiero preguntarte, cuidado, ¿tú tienes algún ídolo en tu corazón? ¿Hay algo que esté ocupando el lugar de Dios en tu vida? Pueden ser cosas, vamos a llamarlas justas. Por ejemplo, nosotros a veces solemos decir de una forma tan abierta: no, para mí mis hijos son lo mayor, lo primero. No, lo primero siempre debe ser Dios. Incluso yo siempre quiero decirle a mi esposa, ella no debe ser lo primero en mi corazón. Lo primero en mi corazón debe ser Dios. Y de esa manera voy a poder amarla de la forma correcta. ¿Se dan cuenta? Dios debe ser el primero siempre. Nada más. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, las demás cosas caen en su propio lugar, en el lugar que le corresponde. Vamos a poder amar a nuestro esposo, nuestra esposa de una forma correcta. Voy a saber amar a mis hijos de una forma correcta. Voy a tener un entendimiento correcto de los bienes que el Señor me ha dado. Pero primero debo amar a Dios sobre todas las cosas. Él debe ser el primero. ¿Consideras que Dios es más valioso que todas las cosas? ¿O hay algo que sea más valioso que Dios? Quiero que pienses en esta parábola. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. El Señor Jesús va a comparar el reino de los cielos diciendo: también el reino de los cielos, versículos 45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Porque este mercader se desharía de todo lo que tenía por conseguir una. Porque considera que esta una vale más que todo junto, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor quiere mostrar a través de esta parábola? Que el reino de los cielos es así. Dios debe ser considerado como la perla de gran precio.
debe ser considerado como lo más valioso, por lo cual estemos dispuestos a renunciar a todo con tal de tener a Dios. Quiero que analicemos, queridos hermanos. Dios no está dispuesto a compartir el trono. Uno de los atributos de Dios que normalmente no se suele enseñar es que Dios es un Dios celoso. Muchos de los juicios que encontramos, por ejemplo, del Antiguo Testamento al pueblo de Israel, era porque Dios era un Dios celoso. El pueblo de Israel se iba tras ídolos y Dios, como un Dios celoso, los castigaba. ¿Qué significaba que Dios es un Dios celoso? Es que Dios exige exclusividad. Dios exige exclusividad. Dios no comparte su gloria con nada ni nadie. A este joven le demandó que Dios debía ser más importante en su corazón que sus riquezas. A Abraham, ¿qué le pidió Dios que esté dispuesto a sacrificar? A su hijo. Fíjense, queridos hermanos, pónganse en el papel de Abraham por un momento. Abraham, que no podía tener hijos, Dios le promete un hijo. Y luego de años, Abraham esperando el cumplimiento de esa promesa, Dios le concede ese hijo. Pero luego Dios le demanda su hijo en sacrificio. Abraham debía demostrar que Dios era más importante. Abraham debía demostrar que él confiaba en Dios. Y Abraham creyó y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Dios misericordiosamente lo paró. Yo te pregunto algo, queridos hermanos. Dios reclama el primer lugar. ¿Qué cosa está atando tu corazón que si el día de hoy Dios te dijera, dámelo, cerrarías tu corazón de decir, no, 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 no. Eres el primer lugar, pero esto no me lo quites? No, queridos hermanos. Dios debe tener el primer lugar. Y no debe haber nada ni nadie que ocupe el lugar que le corresponde a nuestro Señor. La respuesta de Jesús, continuamos, Lucas capítulo 18. Versos 24 al 25. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Debemos observar en esa declaración que la dificultad no se debe a que las riquezas, como hemos mencionado, sean malas en sí mismas y descalifiquen a una persona por el hecho de poseer riquezas. No, sino que el tema de la dificultad está que los ricos suelen estar tentados a depender de sus riquezas para su seguridad, haciendo que sea difícil que ellos dependan de Dios y que sea difícil que ellos entiendan y admitan su necesidad de Dios. Las riquezas suelen generar en el corazón del hombre una sensación de autosuficiencia, de decir, no necesito nada ni de nadie. Y ahora el Señor Jesús va a dar una ilustración, un ejemplo, ¿sí? Y es una figura literaria. Esta figura literaria se conoce como hipérbole. Es una exageración, ¿sí? Es una súper exageración. ¿Acaso es posible introducir un camello por el ojo de una aguja? No, pero fíjense en la hipérbole, el Señor Jesús dice, es difícil. El Señor Jesús no está diciendo imposible, ¿verdad? Ahora, Él está diciendo difícil. Pero para nosotros, yo le pregunto, querido hermano, si le pongo un camello, le doy una aguja, puede, si ni siquiera un hilo estamos pudiendo poner por el ojo de la aguja. Es imposible, ¿verdad? Pero Dios, el Señor Jesús, no está diciendo eso. Él está diciendo, es difícil. Y esto se va a comprobar en la siguiente perspectiva. ¿Por qué?
Porque cuando los discípulos oyeron este ejemplo, ellos entendieron que para ellos era imposible. Por eso, versículo 26. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Sí? Si para salvarse, si la salvación es tan difícil como introducir un camello por el ojo de una aguja, la pregunta es, ¿quién puede salvarse? Y la respuesta es, nadie. Así como es imposible introducir un camello por el ojo de una aguja, que un ser humano se salve, es imposible. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Lo hemos mencionado desde el principio. ¿Qué fue lo primero que el Señor Jesús se adelantó y le enseñó a este joven? Le dijo, ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Por qué, queridos hermanos? Es imposible que un hombre se salve porque no hay nadie bueno. Todos somos pecadores. Esa es la conclusión triste a la que llegamos. Pero, queridos hermanos, viene la segunda mitad. Verso 27. Entramos a nuestro tercer punto. La promesa de vida eterna. El Señor Jesús les dijo, es cierto, es imposible para los hombres. ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesús afirma lo que ellos pensaban? Estas personas decían, ¿quién puede salvarse? Es imposible. Y el Señor Jesús les dice, están en lo correcto. Para los hombres es imposible. Pero viene la segunda mitad, que es la que da esperanza a nuestros corazones. Verso 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Queridos hermanos, salvarse para el ser humano es imposible. El ser humano no puede salvarse a sí mismo, pero para Dios es posible. Dios sí puede salvar al ser humano pecador. Hemos leído en Romanos capítulo 3 esa descripción tan triste que dice que no hay justo ni aun uno. Es imposible para el ser humano, pero Dios lo hizo posible, justificándonos por medio de la fe en Jesucristo. Hemos visto que en Romanos 3 se nos dice que es imposible que el ser humano entienda. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, no hay quien entienda el mensaje del Evangelio, pero Dios lo hace posible por la obra de su Santo Espíritu. Querido hermano, la razón por la que tú entendiste el Evangelio de Jesús no era porque tú eras más bueno que los otros, no es porque tú eras más inteligente que los otros, fue porque Dios lo hizo posible al obrar en tu corazón. Romanos 3 dice que no hay quien busque a Dios. Y es cierto, no hay quien busque a Dios. Pero qué hermoso lo que nos dice la palabra, que cuando nosotros no le buscábamos, Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Si tú te preguntas alguna vez, ¿quién buscó a quién primero? ¿Tú le buscaste a Dios? No. La Escritura dice que Él te buscó primero. ¿Quién amó a quién primero? ¿Tú le amaste primero a Dios? No. Él te amó primero. Con amor eterno te he amado. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios lo hizo posible. En la cruz del Calvario, Dios hizo posible aquello que era imposible para los hombres, salvarse a sí mismos. Dios lo hizo posible a través de la obra perfecta de Cristo. Verso 28. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Ahora, fíjense un poquito qué estaba pasando en la mente de Pedro, ¿sí? Pedro estaba viendo y quería saber, a ver, ¿nosotros vamos a tener alguna recompensa por haber dejado todo? Porque este joven no lo dejó, pero nosotros lo dejamos.
Tristemente, queridos hermanos, al igual que Pedro, muchas veces nosotros somos tentados a querer relucir lo mucho que nos sacrificamos por Jesús, por Dios, ¿no? Probablemente Pedro sentía en su corazón de decir, pero Señor, nosotros sí hemos renunciado a todo. Puede que tú estés tentado a pensar, yo me sacrifico por el Señor. Queridos hermanos, en realidad, si verdaderamente lo dejamos todo por Cristo, no debía ser usado como una forma de querer chantajear al Señor, de poder decirle, Señor, ahora es tu deber hacerlo porque lo dejé todo por ti. Recuerda que hacía el pueblo de Israel cuando el Señor los liberó, todo el tiempo le decían a Dios, Señor, ¿por qué nos liberaste? Allá teníamos esto, allá teníamos otro y nosotros lo dejamos por seguirte y ahora estamos sufriendo. Querido hermano, hermana, si el día de mañana te toca atravesar por una prueba, por una situación difícil en tu vida, cuidado que estemos diciendo, Señor, yo hago todo esto por ti. Leo mi Biblia, voy a la iglesia. ¿Por qué me está pasando esto? No, queridos hermanos, deberíamos pensar como el apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 3, que él lo había dejado todo por Cristo y ahora él consideraba todo aquello como basura en comparación a Cristo. Fíjense cómo el Señor le responde a Pedro de una forma compasiva y amorosa. Versos 29 y 30. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué significa esto? Significa que las dádivas de Dios, los regalos, las bendiciones que el Señor nos otorga en la salvación superan a cualquier otra cosa que podamos renunciar en este mundo. Queridos hermanos, si tú dices, he renunciado a esto por el Señor y te lamentas, tristemente debes evaluar tu corazón porque aún consideras que eso que renunciaste vale más que tener al Señor. El Señor debe ser considerado lo más valioso en tu corazón. Las dádivas que el Señor te da son mucho más valiosas que cualquier otra cosa en este mundo. Queridos hermanos, ¿cómo podemos llegar a vivir en este mundo de esta manera? ¿Cómo podemos llegar a vivir en este mundo con una perspectiva donde lo más valioso para nosotros sea Dios y no estar tentados constantemente en este mundo, a aferrarnos? J. Packer destaca en la forma de pensar de los puritanos, diciendo de la siguiente manera, fíjense, los puritanos vivían de esta manera. Los puritanos se vieron a sí mismos como los peregrinos de Dios viajando a casa. Los guerreros de Dios luchando contra el mundo, la carne y el diablo. Los puritanos se vieron a sí mismos como los siervos de Dios bajo la orden de hacer todo el bien que pudieran mientras avanzaban a su morada celestial. Los peregrinos, queridos hermanos, somos nosotros, que estamos de pasada en este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos vernos como extranjeros, militantes que viven buscando agradar a aquel que los tomó por soldados. Queridos hermanos, aquel que anhele vivir, anhelando a Dios, debe vivir con los ojos en el cielo. Debe vivir con sus ojos puestos en Jesús todo el tiempo que camina sobre esta tierra. Querido hermano, hermana, ¿el Señor es lo más valioso en tu vida? ¿O hay otras cosas que ocupan ese lugar? Si tú fueras la persona de esta historia, que te tendrían que decir, renuncia a eso y sígueme, ¿lo haces? A veces podemos decir de labio para afuera, sí, lo hago, lo hago.
pero no somos capaces de obedecer al Señor en cosas tan sencillas como leer su palabra, orar y congregarnos. Y aún así estamos diciendo, yo lo dejaría todo por el Señor. Queridos hermanos, que el Señor nos perdone, porque verdaderamente no le damos el lugar que le corresponde. Que el Señor sea el primero en nuestra vida, queridos hermanos.